amados hermanos, una vez más nos reunimos para compartir la hermosa palabra de Dios. Hemos tenido en las últimas oportunidades el haber podido hablar de el misterio de Dios revelado en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, en lo que Dios llamó las dispensaciones bíblicas. Nos dimos cuenta a través de este estudio, y como lo vamos a repasar ahora en esta imagen, cómo claramente podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones en las Escrituras. Ahí tú puedes ver, número 1, la inocencia, que fue con Adán y Eva; la conciencia, que fue con el hombre después de ser expulsado del huerto del Edén y haber perdido la comunión espiritual con Dios, que terminó con un juicio, el diluvio universal. Luego Dios le da al hombre la capacidad de gobernarse a sí mismo, y las naciones crecieron y los reyes y gobernantes crecieron, pero se unieron entre sí para levantar una torre que se conoció como la Torre de Babel. Toda la tierra hablaba un solo lenguaje, un solo idioma, pero allí, cuando se levantaron la torre, quisieron mostrar su grandeza y ser más grandes que Dios, y allí como juicio vino la confusión de lenguas. Luego, en la cuarta dispensación, que es la de la promesa, cuando Dios llama a Abraham, para más tarde llamarlo Abraham, que significa padre de multitudes, prometió que de él y de sus lomos vendría un pueblo que es la nación de Israel, pero vendría el Redentor del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos estos temas tienen una explicación profunda, prolongada, y quizá en otra ocasión podamos mirar cada una de estas dispensaciones una por una. Lo importante es que hoy entendamos que las 7 dispensaciones son inocencia, conciencia, gobierno humano. Luego, bajo el gobierno humano vino la promesa a Abraham, y esa etapa terminó con el juicio de Israel cautivo en Egipto, y cómo allí Dios levantó a Moisés para comenzar una nueva etapa, un trato de Dios con una nación exclusiva, a quien llamó para que fueran reyes y sacerdotes sobre la tierra, a quien llamó para que ellos gobernaran las naciones. Sin embargo, sabemos que antes de esa etapa fracasaron y les fue a dar la ley. Es dispendioso explicarlo, pero que lo entendamos. Israel recibe la ley, se esparce como nación. Para Israel la ley fue un fracaso, y como fracaso termina el Antiguo Testamento y viene Cristo a la tierra, nacido de Israel, y el juicio de la ley, como lo vamos a ver con suficientes textos bíblicos, ocurrió en la cruz del Calvario, poniendo fin a la quinta dispensación, que es la de la ley. Hoy estamos en la dispensación de la gracia, y lo que quiero hablar es acerca de esta dispensación que termina con los 7 años de tribulación, 7 años que están partidos en 2 fracciones de 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio se les conoce en la Escritura, Mateo 24, como el principio de dolores, y los últimos 3 años y medio como la gran tribulación, al final de la cual Cristo viene en las nubes del cielo con su iglesia, que ha sido arrebatada previo a la tribulación, y establece la séptima dispensación, que es conocida como la dispensación del reino, donde Cristo reina por 1000 años con su iglesia, periodo durante el cual Satanás ha sido atado. Y al final de los 1000 años dice que Satanás es desatado y de nuevo sale a engañar a las naciones de la tierra, y muchos, a pesar de haber vivido en la bendición de los 1000 años, son engañados, y
termina con un juicio de Gog y Magog, la última batalla en la cual Satanás será atado, la bestia y el falso profeta lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y todo esto es un estudio bastante largo y prolongado, pero que me sirve de preludio para que hoy, amados hermanos, podamos pensar en esta sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Una dispensación que lleva 2000 años, más o menos. Estamos al borde de finalizarla. Estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia y cerca de la tribulación apocalíptica. De tal manera que he recibido muchas preguntas al respecto. Y aprovecho para dar un saludo a los hermanos en España, a los hermanos en Bogotá, que han estado conectándose y han estado bendecidos con estos temas, con la confianza de que con la ayuda de Dios vamos a avanzar. Vamos a orar. Vimos con la ayuda de Dios que la Biblia son dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, que el Antiguo es el Antiguo Pacto y el Nuevo es el Nuevo Pacto. Y vamos a demostrar con la Escritura que tú y yo somos creyentes del Nuevo Pacto. Oremos. Padre, gracias por este hermoso día, por esta hermosa bendición de poder una vez más reunirnos para compartir tu sabiduría, el misterio oculto, porque como ya vimos en otro tema, tú nos has encargado de administrar tus misterios. Somos administradores de los misterios de Dios y queremos hacerlo con claridad, queremos hacerlo en santidad, queremos hacerlo, amado Dios, con humildad, y queremos, amado Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender estos misterios maravillosos que vienen a ser nuestra sabiduría, nuestra inteligencia espiritual, y que libran nuestro entendimiento de malas comprensiones y de falsas doctrinas. En el nombre de Jesús me acerco a ti, querido Espíritu Santo, y te doy gracias por tu palabra. Mis amados, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Y sé que para muchos no va a ser fácil y sencillo aceptar que hay una profunda diferencia entre la quinta y la sexta dispensación, entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Pero vamos a comenzar mirando un texto en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 17. Usted lo puede leer conmigo en la pantalla, donde la Escritura nos dice, Juan 1, 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es la dispensación de la gracia y de la verdad. De la verdad que Cristo prometió que nos haría libres, completamente libres. Y que por ende es necesario que tú y yo entendamos y que tú y yo aceptemos y que tú y yo vivamos. ¿Qué es la gracia? Hay definiciones teológicas, por supuesto, pero yo quiero utilizar solo la palabra hoy. En Tito capítulo 3, 4 y 5, la gracia es definida así. Leámoslo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Tú y yo hemos recibido, después de la ley que exigía del hombre una obediencia absoluta, que demandaba del hombre obras, cuando viene la gracia y la verdad, también vino la bondad de Dios nuestro Salvador, como lo veremos
en tantos textos que hay en la palabra, y su amor para con los hombres. Y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento, del cual ya hablamos en un estudio pasado, y por la renovación de nuestro entendimiento en el Espíritu Santo. Ese tema lo hemos visto en Salvando Entendimientos. Entendiéndolo de este modo, entonces la gracia siempre contrasta con la ley, ya que esta última demanda el cumplimiento y reclama la justicia por parte del hombre, mientras que la gracia nos otorga la gracia de Dios a todos los pecadores. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y en Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y Romanos 8, capítulo 8, versículos 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo esto lo iremos dilucidando poco a poco. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo te recomendaría leer esos textos de nuevo en tu propia escritura, porque esto marca la diferencia entre la ley y la gracia. Como vimos en su momento, la ley tiene entonces que ver con Moisés, y las obras, claro, mientras que la gracia tiene que ver con Cristo y la fe. La ley por medio de Moisés fue dada, pero lo que implica que algo extraordinario ocurrió. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:17. Pero Romanos 10, versículo 4 y 10, que podemos leer ahí, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La ley quisiera hacer a los hombres buenos, pero no lo pudo lograr. Romanos 7, versículos 9 y 10 dice: y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La gracia tiene el maravilloso poder de salvar al que es malo, y tiene poder para hacerlo y convertirlo, después de ser pecador, en un hombre santo, en un hombre salvo. Al impío en un temeroso de Dios, al irreverente
en un ser sensible al toque del Espíritu Santo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 5:20 dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Efesios 2, versículo 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una de las particularidades de la ley era que demandaba del hombre una obediencia absoluta y completa, a fin de que por esa obediencia absoluta y completa el hombre pudiera obtener la bendición como recompensa. La ley contempla la bendición como un pago o una recompensa, como si fuera de obligación por parte de ella, de la ley, premiar al supuesto mérito humano. Es decir, yo conforme a mi comportamiento sería bendecido. Si no cumplía con todos los estatutos y mandamientos que la ley me ordenaba, no podría tener jamás la bendición de Dios, sino la maldición. Y en este tiempo de gracia y verdad, como dice Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Poniendo aquí un ejemplo, como dice el catolicismo romano, un merecer el cielo. Indudablemente la gracia nos deja ver que es un falso argumento teológico, donde quiera que cualquiera desee exponerlo. Poco a poco yo voy a explicarlo y tendré que hacerlo en este y en otro tema más. Pero poco a poco yo estoy leyendo más que todo la Escritura para que tú te empapes un poco de lo que el nuevo pacto nos está diciendo. En la ley, en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 6 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay una condición. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Todas estas bendiciones como premio a guardar por completo los mandamientos de la ley. Pero amados, la gracia es la dádiva que Dios extiende gratuitamente a todos los hombres.
Mientras que el pacto de la ley fue con un pueblo y una nación, Israel, el pacto de la gracia es de Dios en Cristo con todas las naciones de la tierra, incluido Israel. Es un pacto de Dios que Él hace con el pecador, en donde nos deja ver que no hay mérito del hombre que pueda comprar ni un ápice de la gracia de Dios. Y la gracia da voluntariamente a todo hombre todas las bendiciones de Dios solo por arrepentirnos y por volvernos a Cristo. Lo cual es muchísimo más fácil que guardar un decálogo o guardar todo el mamotreto de leyes que Dios colocó como castigo a la nación de Israel. Porque la ley fue un castigo a un Israel que cuando tuvo la oportunidad de estar frente al monte Sinaí y oír directamente la voz de Dios, en el trueno, en el relámpago, en el terremoto, pero ahí estaba Dios, prefirió decirle a Moisés: no queremos oír la voz de Dios. La voz de Dios nos da miedo. Más bien ve tú y escucha lo que Dios tiene para decirnos, y ven y nos lo cuentas, y nosotros haremos todo lo que Dios nos pida que hagamos. Amados, Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe en Jesucristo, solamente la fe en Cristo, yo soy salvo. Y como veremos después, ni siquiera esto viene de nosotros, es un regalo de Dios. Y no hay que hacer nada sino creerlo y aceptarlo y recibirlo en nuestro corazón, a fin de evitar que nos gloriemos de pensar que el don de Dios, que la bendición de Dios se obtiene por medio de mis obras. Porque todo lo que nosotros hagamos humanamente produce orgullo. Por eso dice: para que nadie se gloríe. Romanos 4 versículo 4 al 5 dice: pero al que obra, o sea, al que actúa conforme a la ley, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Usted obedeció la ley, tiene derecho a su recompensa, ese es su salario. Pero dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hoy creemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Hoy sabemos que somos una nueva creación, y todo lo que vimos en un tema que está allí mismo en nuestra página, donde hablamos de qué posición tenemos en Cristo, quiénes somos en Cristo, en donde recibimos nuestra identidad en Cristo. No tenemos que guardar la ley, no tenemos que sujetarnos a preceptos y mandamientos del Antiguo Testamento para ser salvos. Solamente dice que nuestra fe nos es contada por justicia. Y esto como un regalo de Dios, como una dádiva de Dios, lo cual es una bendición de gracia inmensa y maravillosa. Ahora vamos a hablar de la dispensación de la gracia. Este tema de la diferencia entre la ley y la gracia es muy extenso, y tengo mucho material para compartirles en estas enseñanzas, y lo haré en el futuro. Pero hoy quería referirme a esta dispensación de la gracia. En su carácter de dispensación, la gracia comienza con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por el rechazo de Jesucristo como el Mesías de parte de Israel, y su consecuencia, la crucifixión por parte de los judíos y los gentiles, paradójicamente
esa actitud de Israel, esa actitud del Imperio Romano, trajo como consecuencia la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo hoy. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, Israel y Roma, con los gentiles, las naciones de la tierra, y el pueblo de Israel. Y amados, se conjuraron contra Cristo, lo crucificaron, lo mataron, pero trajeron la bendición gloriosa a todas las naciones a través de su muerte, porque Cristo, que obedeció toda la ley, fue el fin de la ley. Eso es algo que ya estaba previsto desde antes. Ahí mismo en Hechos 4:28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la presciencia de Dios. Esa es la maravillosa obra de Dios que, siendo un misterio, nos es revelada en el Nuevo Testamento. Incluso desde mucho antes, desde antes de la fundación del mundo, este plan eterno ya había sido trazado. Como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Igual que nuestra predestinación para ser hechos hijos de Dios, Cristo ya había sido predeterminado para venir a la tierra y morir en la cruz, y por medio de su muerte limpiar los pecados de todo el mundo. Pues la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no penséis que vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Amados, la sangre preciosa de Cristo, destinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, es la garantía absoluta del amor de Dios por todos nosotros, y la certeza maravillosa de que este pacto de gracia, la sexta dispensación que estamos viviendo, es lo máximo que Dios ha podido hacer. Pues en esta dispensación fue cuando lo que Él planeó antes de la fundación del mundo, proveerle una ayuda idónea a su hijo, una esposa para su hijo, porque vio Dios que no era bueno que su hijo estuviera solo. Es la era de la iglesia, es la era de la esposa, es la era de esta nueva creación, la cual en breve partirá mediante el arrebatamiento al cielo para celebrar primero el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros será pesado por sus obras y por la administración que le dimos al misterio de Dios en esta tierra, para luego entrar en las gloriosas bodas del Cordero, que es el matrimonio celestial entre Cristo y su iglesia. Otra doctrina que hay que explicar en el futuro. Romanos capítulo 3 versículo 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, el tiempo de la gracia, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 4, 24 y 25 dice: sino también con respecto a nosotros
a quienes ha de ser contada, es decir, la fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amados, en este tiempo actual, o dispensación del favor de Dios, el cual derrama su gracia por los méritos únicos y suficientes de su Hijo al hombre, sea judío o sea gentil, ya no se nos exige la obediencia a la ley de Moisés, sino que se le ofrece el perdón y la reconciliación con el Creador cuando usted y yo recibimos a Jesucristo en nuestros corazones por medio de la fe y cuando creemos en su nombre. Juan capítulo 1, 12 y 13, que ya lo estudiamos antes, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo cual implica, mi amado, mi amada, que tú y yo somos llamados a recibir a Cristo en nuestros corazones. Que el tema de nuestra seguridad de salvación es sencillo. Es la fe en Jesús. No son mis obras. No es la obediencia a la ley de Moisés lo que nos salva hoy en esta dispensación maravillosa. Es solamente el perdón ofrecido por el Señor por medio de la reconciliación con el Creador al recibir a Jesucristo y al creer en su nombre. ¿Cuáles son las consecuencias de no recibir la gracia de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias para el hombre que rechaza a Cristo? Mateo capítulo 21, versículo 37 al 41 dice: finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 15, 22 y 23 dice: si yo no hubiera venido de Jesús, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Primera de Juan capítulo 5, 10 y 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amados, esta es la primera parte del tema. Veremos una segunda parte, y tercera y cuarta si es necesario. Porque es sumamente importante que tú y yo entendamos que somos creyentes del nuevo pacto. Que tú y yo somos administradores del misterio de Dios revelado en el nuevo pacto. Que, como veremos en otro tema, somos ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata y condena, pero el espíritu vivifica y da vida eterna. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Y el próximo video y estudio es la continuación de este. Vamos a orar.
Padre, muchas gracias. No tenemos como iglesia de Jesucristo nada que ver con Moisés. Nos gozamos leyendo las Escrituras y nos gozamos leyendo todas las historias del Antiguo Testamento. ¿Qué fue el trato tuyo? Primero con los hombres que no conocieron el pecado hasta Moisés. Pero generación de Adán, hombres en la carne. Después de la ley de Moisés hasta Cristo, hombres en la carne, pero bajo una exigencia, el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios para poder ser bendecidos. Pero tú que sabías que el hombre no tenía en sí mismo la capacidad de poderte obedecer y de poderse sujetar a ti por una recompensa, tú viniste y nos has recompensado con la salvación por medio de la fe en tu Hijo. Tan sencillo, tan hermoso, que para muchos es inverosímil. Y muchos sectores de la iglesia luchan con la ley e imponen la ley a los santos que hemos sido redimidos, como lo veremos más adelante, de la maldición de la ley, y que hemos sido salvados únicamente por gracia, únicamente por poner nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien con su sangre nos ha transformado, con su espíritu nos ha cambiado, pero con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendiciones, hermano. Hasta la próxima.